Bueno, ¿qué tal? Gracias a todos por estar acá. Yo quería hacer algo más, más conversatorio, así que la idea la vamos a mantener igual, aunque parezca más conferencia de prensa, pero no. La estructura que íbamos a armar era diferente, pero bueno, no hay problema. La idea era, nosotros como procuración, el tema de la tortura es un tema que hace muchos años que venimos trabajando, y la verdad que una sentencia como esta, no queríamos que pase como una sentencia más, queríamos tener un encuentro con muchos actores que son muy preponderantes en el tema: Prejubil, Comisión de Cárcel, el programa de violencia institucional. También invitamos gente del PP, la Comisión por la Memoria, y queremos conversar un poco sobre el fallo y sobre lo que pasa en contextos de encierro. Nosotros, como todos saben, hace muchos años creamos un programa especialmente para trabajar cualquier hecho de violencia que son en intramuros, cárceles, comisarías y cualquier lugar. Hoy por hoy, la verdad que lamentablemente estamos con un tema bastante fuerte en comisarías que hace más de 13 años no creíamos que iba a ocurrir. Pero bueno, dadas las circunstancias, creemos que el programa también lo tenemos que extender, o lo estamos extendiendo a distintos lugares también de detención. Quiero agradecer muy especialmente a Facundo, que está acá presente, que es el defensor adjunto de la Defensoría del Niño, pero además fue el defensor de Lucas Mendoza, con todo lo que ello implica, no solo en la tarea judicial, sino también en la contención, ¿no? de lo que pasó, de este hecho tan grave que pasaron 14 años, pero logramos tener una sentencia ejemplificadora, que pasó por la Comisión Interamericana, que tuvo un fuerte fallo de la Cámara de Casación, la Sala Cuarta, que fue muy importante también. Y quiero también agradecer a Patricia Tevez, la vicepresidenta de CIFAD. Todos conocemos el trabajo importante que hace CIFAD en la contención de los familiares. La quiero nombrar a Micha Casamento, por supuesto. Y por supuesto agradecer también a Sebastián, porque por toda esta tarea tan importante que llevó adelante la querella, que obviamente participaron muchas áreas de la Procuración Penitenciaria, mucha gente que está acá, pero bueno, uno tenía que hablar y teníamos que ser el más apropiado. Quiero ser breve y quiero que después hagamos en serio un conversatorio, que no sea algo tan separado, sino justamente que debatamos este fallo y lo que está pasando también durante tantos años en contexto de encierro. Cierro con esto, ¿no? Hace más de 10 años era impensado tener una sentencia por hecho de tortura con los tratos en cárceles federales. Hemos logrado, junto también con muchos actores, muchas condenas en este sentido, a veces por tortura, otros por seguridad de muerte, otros por premios, otros por desobediencia, pero lo que intentamos siempre es que en ningún caso, no digo que quede impune, pero que no se investigue, que no se sepa. Esa fue la premisa fundamental que tuvimos allá después del 2007, después del caso de Lucas, cuando tuvimos un día feriado en el complejo 4, y yo creo que fue un hecho disparador
la creación de este programa poder investigar todos los casos de tortura mostrados. Así que le doy primero la palabra a Sebastián, si les parece, y después Paco, y cerramos con David. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente nos complace mucho ver tantos compañeros, compañeras y colegas en lo que es la lucha diaria contra la tortura y contra la impunidad de la tortura, que siempre, y creo que este caso lo refleja muy a las claras, es un trabajo que tiene que ser llevado a cabo de forma conjunta a través de las distintas instituciones que trabajan en el tema, y también siempre de forma interdisciplinaria, ¿no? Es un tema que de ninguna manera se reduce al trabajo de abogadas y abogados, por suerte, ¿no? Para las víctimas, que sería una mala noticia. Así que realmente me complace ver gente acá que estuvo en la procuración desde el propio momento del hecho. Sin ellos no existiría este caso, ni que hablar en el caso de Facu Hernández, que ahora lo vamos a repasar. Literalmente no existiría la causa judicial de no ser por su intervención. Veo acá colegas de la Defensoría General que han tenido un trabajo importantísimo en la contención de las víctimas, trabajadores de la Procubin como Claudio Pandolfi, que fue decisivo para el impulso de la causa después de la intervención de la Corte Interamericana, Sergio, que intervino en la etapa de juicio y luego en la etapa recursiva. Bueno, realmente es una alegría contar con la participación de todos y todas. La excusa para este encuentro, como saben, es la sentencia reciente que sacó el Tribunal Agrario Criminal Federal 1 de La Plata recientemente, el 23 de marzo, donde, luego de todo un extenso proceso que vamos a repasar en algunas de sus partes ahora, termina condenando a 5 agentes del Servicio Penitenciario Federal, 3 agentes de requisa del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza y 2 jefes, un jefe de turno del módulo en ese momento y un jefe de requisa, por delito de tortura contra 2 jóvenes, Claudio Núñez y Lucas Mendoza, jóvenes que al momento de los hechos tenían 28 y 27 años respectivamente. Entendemos que la importancia de este caso radica en varios factores, particularmente 3. Primero, la trascendencia internacional que tuvo y que tiene a raíz de la intervención del sistema regional interamericano, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, no deja de ser uno de los pocos casos en los cuales la justicia argentina y la justicia federal argentina ha condenado a agentes penitenciarios por el delito de tortura. Hay pocas condenas por violencia institucional y hay menos aún condenas por el delito de torturas. De hecho, nosotros en el marco de nuestro trabajo hemos conseguido algunas condenas en algunos casos, pero no siempre por el delito de torturas. Existe, como todos y todas sabemos aquí, una tendencia por parte de los poderes judiciales a calificar de formas más leves hechos que por su relevancia deberían ser considerados torturas. Y en tercer lugar, y lo que más viene en relación a la presentación que vamos a hacer, consideramos que la historia de este caso condensa de alguna manera buena parte de los factores que habitualmente tienden a la impunidad de este tipo de hechos, y también algunos de los factores que excepcionalmente contrarrestan esa tendencia a la impunidad y conducen a un castigo, digamos, permiten contrarrestar esa tendencia. El caso resume bastante bien todo lo malo que se hace en las investigaciones y lo que se puede hacer de bueno para llegar a buen puerto. En primer lugar, un muy breve resumen del hecho. Estamos hablando de un hecho de tortura que ocurrió el 9 de diciembre del 2007 en el módulo 2 del complejo de Ezeiza, en horario nocturno, más o menos a las 10:30 de la noche. Hubo una pelea entre 2 grupos de detenidos. Uno de esos grupos estaba integrado por las 2 personas que terminaron siendo víctimas en el caso, una pelea con golpes de puño que no llegó a mayores. Eso
derivó en el ingreso por parte del cuerpo de requisa del complejo, un ingreso que, como sabemos, siempre en esas circunstancias se caracteriza por una violencia inusitada y acrecentada. El cuerpo de requisa entró con alrededor de entre 10 y 15 agentes, de los cuales no todos fueron identificados en el marco de la investigación. Se identificaron primero a las personas detenidas que habían participado de la pelea, de esa manera individualizaron a Lucas y a Claudio. Primero los golpearon en sus respectivas celdas y después los condujeron a una leonera ubicada en un sector de oficinas administrativas del complejo. En esa leonera es donde se concentró el grueso de la tortura contra estos dos chicos, principalmente a través del método que conocemos vulgarmente como pata-pata o digamos, en la terminología de derechos humanos a nivel internacional, falanja o bastinada. Pusieron con la expresión de esposas en los brazos, los tiraron al suelo boca abajo, flexionaron sus pies hacia arriba, les sacaron las zapatillas y las medias y los golpearon repetidamente en todas las piernas, pero más enfáticamente en las plantas de los pies. Quería primero, esto es lo que vemos en este primer gráfico, hacer algunas referencias a lo que fue la forma en que se dio inicio a la causa judicial, justamente para destacar el valor que tiene la documentación de la tortura y la exteriorización de los hechos de tortura, ¿no? Y esto también pone de relieve la importancia de la organización de grupos de familiares detenidos, ¿no? Un poco respecto de esto nos puede hablar después Patricia. Este hecho fue primero exteriorizado a través de familiares de las víctimas y de otros detenidos que llamaron por teléfono a la Procuración y a Facundo contando un poco lo que había pasado. La Procuración los vio primero 3 días después de los hechos y Facundo los vio 4 días después de los hechos. La Procuración documentó el testimonio de las víctimas, documentó las lesiones a través de informes médicos y a través de fotografías, y los pibes no querían denunciar penalmente, que es lo que ocurre en una gran mayoría de los casos. No querían denunciar penalmente, entonces esa documentación que hicimos de las secuelas físicas en un primer momento no fue aportada judicialmente porque tenemos la obligación de reservarla por voluntad de las propias víctimas. En el caso de Facundo, cuando habló con ellos, también ellos le manifestaron que no querían hacer una denuncia penal, pero por suerte Facundo no se quedó con eso, después nos puede ampliar en ese sentido. Lo que hizo Facundo, y esto es lo que vemos en el PowerPoint, es dirigirse al juzgado de ejecución a cuya disposición estaban los dos chicos y manifestó que habían sido sometidos a malos tratos y pidió que se les reciba una declaración y en el marco de lo que podría ser un pedido de traslado de unidad. Este hecho, digamos, uno nos puede contar, procedió de esa manera por el mismo motivo que nosotros. No quería denunciar penalmente, así que lo hizo de forma indirecta, de forma lateral. Esto generó que el juez reciba declaración, convocara a un médico del cuerpo médico forense a documentar también las lesiones que tenían los chicos, y el juez de ejecución termina extrayendo testimonios que envía a la Justicia Federal de Loma de Zamora, y eso es lo que da inicio formal a la causa judicial. Una vez que la Procuración se enteró que la causa ya había sido iniciada, ahí sí fuimos y aportamos los informes médicos y las fotografías que ya teníamos de las lesiones. Muy rápidamente, la causa, como ocurre con la inmensa mayoría de este tipo de investigaciones, fue archivada por la Justicia Federal, en este caso la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Acá tenemos algunos fragmentos de la resolución de archivo. Como pueden ver en el segundo párrafo está resaltado, el propio juez manifiesta al final de ese último párrafo que las víctimas habían dicho que tenían miedo de aportar datos, miedo por su integridad física. También dice la resolución que se les había mandado a hacer otro informe médico del cuerpo médico forense y que no se habían hallado lesiones en los cuerpos de las víctimas. Y termina diciendo la resolución en este siguiente gráfico
atento a la poca colaboración de la víctima, a punto de aportar detalles sobre acontecimientos sin por ello negar la existencia. Digamos, la poca colaboración de la víctima es lo que termina justificando la decisión de archivo por parte de la justicia de Lomas de Zamora. Entonces, un dato peculiar de esta resolución es que en ese informe al que hace referencia el Cuerpo de Bomberos Forense fue un informe del Cuerpo de Bomberos Forense distinto al que se había realizado en el marco del legajo de ejecución, en el que sí se habían documentado lesiones, y este informe médico se termina haciendo más de 15 días después de los hechos. Entonces, en este informe, que sí valora la resolución, no había lesiones porque habían pasado 15 días, y no se valora el otro informe del Cuerpo de Bomberos Forense y el informe médico de la Procuración Penitenciaria, que ya estaba agregado a la causa. El siguiente paso es la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego de la denuncia de la Comisión Interamericana, la Corte termina fallando el 14 de mayo del 2013. Facundo tal vez después nos puede contar un poco más respecto de esto, pero el caso también llega lateralmente al sistema interamericano, porque lo que se estaba planteando ante el sistema interamericano en realidad sustancialmente era otra cosa. Lo que llega al estudio del sistema interamericano es la legalidad o no de las condenas a perpetuidad que les habían impuesto a estos chicos, entre otros, siendo menores de edad. La Corte termina declarando la ilegitimidad de esas condenas. Después eso tuvo también eco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en el paquete del caso que se plantea ante la Corte Interamericana se denuncian una serie de violaciones de derechos humanos que habían sufrido estos chicos en el marco de sus detenciones, y entre esos hechos estaba este hecho de tortura. Entonces, lateralmente la Corte Interamericana interviene en este caso, y respecto de este hecho considera que el Estado argentino había violado su responsabilidad, declara la responsabilidad del Estado argentino y declara que había violado su obligación de investigar de forma exhaustiva hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, entendiendo particularmente dos cosas. Primero, que como se ve allí, no lo leo todo, pero la Corte dice la obligación de investigación exhaustiva por parte de los estados impide validar decisiones de este tipo que hacen depender el progreso de las investigaciones de la iniciativa procesal de las propias víctimas o sus familiares o querellas o cualquier organización que las represente. Y por otro lado, acá lo vemos, la Corte Interamericana resalta esos otros informes médicos que también estaban en la investigación, que daban cuenta de, por ejemplo, que Mendoza y Núñez tenían distintos tipos de lesiones, pero particularmente lesiones de hematomas en las plantas de los pies. Y la Corte además resalta que esas lesiones guardaban correspondencia con un método de tortura documentado a nivel regional y a nivel internacional desde hacía varias décadas, este método de la falanja o el bastinado. Entonces, ¿en qué se basa la Corte Interamericana para decidir la reapertura de la investigación? Bueno, en buena parte en ese primer informe médico que había recabado la Procuración 3 días después del hecho. Estas son las fotografías, algunas de las fotografías que sacaron a las víctimas y que habían sido absolutamente desestimadas en un primer momento de la investigación. Bien, después voy a esto. La intervención de la Corte Interamericana determina la reapertura del caso. En ese momento, el caso contó con el impulso del aquí presente, el doctor Pandolfi, que, como decía, fue decisivo para el avance rápido y firme de la causa, no solo con los procesamientos de los imputados, sino también con el dictado de suspensiones preventivas, que fue instado por la Fiscalía. Luego de la instrucción, la causa llegó a juicio oral y se dicta la primera sentencia el día 16 de agosto del 2018. En la primera sentencia se condenaba a 3 de los imputados por el delito de torturas y se absolvía a los 2 imputados restantes. Se manifestaba como motivo de preocupación
preocupación en esa primera condena, que incluso los que habían sido condenados por el delito de tortura se les fijó una pena que estaba por debajo de la escala penal prevista para el delito de torturas en nuestro Código Penal, en base a una interpretación de la Ley 26.200, que es la reglamentación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tiene un artículo que habla de que los distintos delitos previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por ejemplo el delito de torturas, tienen una escala penal de 3 a 25 años, cuando el delito de torturas en nuestro ordenamiento tiene una pena de 8 a 25 años. Más allá de este problema, había ya un estándar que consideramos saludable, ¿no?, para la comprobación de hechos de tortura, que es el que destacamos aquí. Ya decía el Tribunal Oral en ese momento que las lesiones que se verificaron en el caso no podían no podrían haber sido provocadas por la pelea previa que habían tenido las víctimas con otra facción dentro del pabellón, que esa era, digamos, la hipótesis, la teoría del caso de los imputados y su defensa. Decían, bueno, esas lesiones que se ven ahí se las hicieron peleándose con otros presos. Y el estándar nos parece saludable porque es un estándar de sentido común, ¿no? Es un estándar que no depende demasiado de una comprobación científica forense respecto de las causas de las lesiones y demás. Basta con ver las fotografías y las lesiones que estaban en la espalda, en los pies de estos pibes para poder concluir que de ninguna manera en una pelea de golpes de puño se pueden producir ese tipo de lesiones, ¿no? Luego de esta primera sentencia, por el recurso de la Procubí, tenemos a los autores de ese recurso presentes. El 10 de junio del 2019, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal sacó una sentencia anulando ese monto de las penas por debajo de la escala penal del delito de torturas y anulando también las absoluciones. Esto que queríamos destacar en este gráfico, entendemos que también vuelve a remarcar la importancia, como decía antes, de la documentación de la tortura, porque termina teniendo un valor inmenso en el razonamiento que efectúa la Cámara para la confirmación de las condenas, ¿sí? Esto que ven aquí es una contestación que hace la Cámara de Casación respecto a un argumento de las defensas de los imputados que apuntaba a una supuesta inconsistencia en los distintos relatos de las víctimas. Y lo que dice la Casación es que una prueba de esa falta de inconsistencia es la prueba documental que había en el caso respecto del hostigamiento que habían recibido las víctimas, que les podía producir un temor, y ese temor de alguna manera explicaba por qué podían tener ciertos baches en sus relatos a la hora de recordar lo que les había sucedido. Y la Casación destaca para la prueba documental de esos hostigamientos la participación primigenia de la Procuración a través de entrevistas que realizó acá Ariel Ceja junto con el procurador Muñolo, que justamente, ¿no?, se destacaba que las víctimas no querían denunciar penalmente por miedo, pero se registraba esta circunstancia, el miedo que tenían las víctimas, el terror que tenían las víctimas, y se registraba la situación en la que estaban al momento de la entrevista. Y ese dato, ese registro que en un principio no tenía una incidencia decisiva para la comprobación del hecho, varios años después termina teniendo ese rol en la evaluación que hace, en este caso, la Cámara de Casación, ¿no? Para ir terminando, digamos, ya llegando a lo más reciente, en septiembre del año pasado, la Corte Interamericana dictó una nueva resolución en el marco de la supervisión del cumplimiento de su sentencia anterior, y así estaba supervisando en qué medida la justicia o el Estado argentino había cumplido con la directiva de la sentencia anterior, y se mostró pendiente por la fijación de nuevas penas para aquellos a los que se les había fijado una pena inferior,
y también a la posible responsabilidad de aquellos imputados que habían sido absueltos, y también se manifestaba pendiente de lo que podía pasar con una nueva investigación que está en este momento en curso en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, que es una investigación a principalmente los médicos del Servicio Penitenciario Federal que intervinieron al primer momento de los hechos, emitiendo certificados falsos respecto de las lesiones que presentaban las víctimas. Acá tenemos a Claudio, que también nos podría dedicar unas palabras respecto de esta investigación en curso. Entonces así llegamos a este fallo que estamos comentando, el segundo fallo del Tribunal 1 de La Plata, que condena a todos los imputados con penas acordes a la escala legal del delito de torturas. Y esto es lo último que quisiéramos destacar, que es un fallo, al igual que algunos que ya hemos obtenido en otros casos, que reconoce en gran medida gran parte de los factores que hacen a la sistematicidad de la tortura, de la sistematicidad de la impunidad de la tortura, ¿no? Menciona el fallo, el enquistamiento de los malos tratos en la estructura penitenciaria, las torturas en las plantas de los pies, la existencia de castigos encubiertos, la impunidad imperante frente a la deficiencia de las investigaciones judiciales, el apego de los jueces a la versión de los acontecimientos de personas penitenciarias, la errónea calificación de los hechos. Entendemos que este tipo de reconocimientos judiciales son documentos importantes para el litigio que llevamos a cabo diariamente en esta temática. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece excelente la idea. Cuando Sebastián me mandó esta sentencia, entonces, bueno, le agradecí a Sebastián y hablando con Ariel, me pareció que era muy pertinente poder tener un espacio así, que no es más que continuar lo mismo que venimos haciendo, al menos en mi caso, desde otro lugar, hace, no sé, cuando nos enteramos de la existencia de las condenas, o sea, ya hace, creo que fue en el 2003, 2004, ¿no? Sí, un breve repaso, creo que tenía ganas de hacer dos comentarios, uno vinculado digamos, al origen de esta sentencia de casación, y luego me parece que está bueno aprovechar los puntos irresueltos de la Corte, de la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Así que ahí tenemos como dos nudos interesantes para charlar. Nosotros hacíamos patrocinio jurídico en la Cava, en San Isidro, y llega la hermana de César Mendoza, que es quien le da nombre a la causa, que no tiene ninguna relación de parentesco con Lucas. Y la hermana dice, me parece que mi hermano tiene una pena prohibida. Bueno, de ahí hasta acá, efectivamente, tiene una pena prohibida. Y bueno, lo que hicimos es, desde la sociedad civil, participamos en una red que es el colectivo de derechos de infancia, asumimos el patrocinio, quien les habla, y Clarisa Aden, que también ahora está trabajando en la Defensoría, es directora de litigio estratégico. Y bueno, fue un recorrido muy largo. Nosotros éramos abogados en la discusión penal, primero de César, después alejaron los tres juntos, también gracias al acompañamiento de la PPN, digamos que en su momento lograron agrupar a los chicos y ellos también se empezaron a conocer, estaban los tres juntos, ¿no? Claudio Núñez, Lucas Mendoza y César Mendoza. Ya para esta época, César estaba un poco más separado del grupo y estaba en otro lugar. Brevemente, fueron todos casos que, con condenas que quedaron firmes en el año 2002, estos tres chicos, más, en su momento llegaban a haber 10 sentencias condenados a prisión perpetua en la Argentina, en muchas provincias hubo conmutación de penas. Estos tres casos fueron condenados por el Tribunal Oral de Menores 1, TOM 1, y quedaron firmes en el 2002, en la época que teníamos un gobernador que decía que había que meter bala a los delincuentes, ¿no? Digamos, la Corte nunca trató estos casos, lo que fueron desechados por el 280. Los volvió a tratar en el caso Maldonado con una sentencia con más sombras que luces, ¿no? Todos esperamos que la Corte diga que era inconstitucional aplicar sentencias a prisión perpetua, pero no lo hizo. Y bueno, puntualmente yendo
digamos, al hecho que originó la sentencia. Me acuerdo, digamos, como si fuera hoy, que esto es algo que hablamos poco, pero ustedes tienen más experiencia, pero el servicio esperó a un cambio de presidente. También era un cambio matrimonial, pero se sabía que, digamos, no había funcionarios. De hecho, gran parte del trabajo nuestro como abogados de ejecución de sentencia era estar todo el día encima del servicio penitenciario para evitar traslados, que los querían llevar, digamos. Había como un permanente hostigamiento a los chicos, que ellos sabían que sus casos ya estaban en la Comisión Interamericana. Quien los denunció a la Comisión Interamericana primero fue el abogado de los dos chicos de Mendoza, de la provincia de Mendoza. Uno luego se terminó suicidando. La Corte Interamericana ahora también llama la atención y a la provincia de Mendoza porque no se investigó debidamente este suicidio. Y quedaba otro chico. Ya estaban todos los casos excedidos del plazo legal, pero fue el abogado, ya no va a salir el nombre, Peñalosa, el abogado de Mendoza, quien denuncia a la Comisión Interamericana, y atrás la Comisión decide tomar todos los casos, y quien los lleva a la Comisión era la entonces defensora ante la Corte, Estela Martínez, hoy defensora general. Y bueno, puntualmente sobre ese día, recuerdo que habían esperado al cambio presidencial. O sea, no había funcionarios disponibles porque no se sabía quién iba a tener el Ministerio de Justicia, quién iba a ser el secretario de los asuntos penitenciarios. O sea, que fue como una especie de, digamos, se la tenían jurada y esperaban el día y la hora indicada. Bueno, fue una cantidad de llamados enorme. Yo creo que a la hora de pensar también un poco por qué, porque nosotros teníamos la misma contradicción que tenía la PP de denunciar o no denunciar. Yo creo que el terror que tenían los chicos, la presión de los familiares, ¿no? Las madres de los tres chicos nos llamaron sumamente angustiadas. Tenían la información por otro lado, porque los chicos tampoco se la juntaban del todo, pero me parece que habla de una red existente. Y bueno, y optamos por esta solución alternativa, después de charlarlo, me acuerdo, con la Procuración, con Clarisa, el otro abogado, y con los chicos, estaban con esa contradicción del terror que les generaba permanecer ahí y denunciar a quienes les habían infligido esas torturas. Entonces encontramos este híbrido, que es el artículo, que es la hoja 1 del expediente, ¿no? Es un poco contradictorio también el punto 1 con el punto 2, pero refleja la contradicción de no saber bien qué poner en un escrito donde había que decir, o sea, señor juez, estamos de usted responsable de esto, y en el punto 2, acá hubo tortura. O sea, entonces, nos salió esto. Y después, bueno, ya yendo, me acuerdo, a llevar el escrito, el otro fidedigno, cuando nos enteramos que había estado la Procuración Mundial. Lo que buscábamos era, digamos, porque digo, lo que pensamos, no puede ser que en un caso así donde está el Ministerio de Justicia, entonces hablamos día por medio con creo que si no me equivoco, o ya había dejado de ser, creo, la anuncia del Secretario de Justicia, porque para evitar los traslados permanentes, todo el tiempo los querían llevar a las penitenciarías en el interior del país. Cuando se dice, bueno, este caso requiere un constante permanente, un contacto permanente con las autoridades de Buenos Aires por la denuncia internacional, Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia estaba encima de estos casos. La Comisión Interamericana, la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General de la Nación, la sociedad civil intensa y movilizada, porque más allá de esto hicimos innumerables cantidades de acciones para lograr en este momento una conmutación de penas como lo habían logrado otros chicos en otras provincias, por lo que le contaba que había 10 casos condenados a perpetua. Bueno, salió este escrito. De ahí para acá, me parece que lo interesante a resaltar es el trabajo articulado y permanente entre todos los actores que estuvieron involucrados en esta causa. Y realmente la emoción fue de haber estado sentado testificando en La Plata y dando cuenta de esto, y dando cuenta de algo. Primero se equivocaron y me llevaron a la sala donde estaban los imputados y el chino. O sea, ¿qué hacemos? Yo me di cuenta que eran los imputados, el famoso chino que estaba apurado, que tenía el remis, que lo estaba esperando,
Bueno, el chino declaró también muy bien, digamos, como que me acuerdo que no tenía idea de nada, pero bueno, estoy de acuerdo, yo declaré y me fui, pero claro, la escena era dantesca, o sea, los chicos cuando fuimos a visitar, cuando los fui a visitar, nos decían, nos van a querer endilgar una pelea con unos chinos que es todo mentira, no existe, pero bueno, de ahí me parece, esto digamos, una breve reflexión sobre lo que fue este escrito, ¿no? el antecedente de este escrito que dio inicio a la causa. Vamos a compartir un montón de reflexiones, pero me parece que es muy elocuente que sigamos acá, ¿no? Que después de tantos años sigamos acá. En mi caso, ahora asumo un rol distinto, que es el segundo comentario que les quería hacer, que es, bueno, la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Yo soy el defensor adjunto. Ahora tenemos una agenda muy clara vinculados a estos temas. Por un lado, todo lo que implica violencia institucional, la Defensoría, en la medida que no haya otro actor, como en este caso la Procuración Penitenciaria, pero sobre todo en casos que suceden en el interior del país, o en la provincia de Buenos Aires, solemos actuar de oficio. Bueno, en la provincia trabajamos muy articuladamente con la Acción Provincial para la Memoria e intentamos también trabajar con los comités locales de prevención de la tortura. No podemos estar en todos lados, buscamos actores locales que tengan una responsabilidad complementaria a la de la Defensoría, y la Defensoría actúa justamente eso, apoyando a estos actores locales. Y en lo que implica el cumplimiento del fallo Mendoza, bueno, tenemos un enorme trabajo por delante. Hay cosas que ya estamos llevando adelante. Iniciamos 3 habeas corpus. O sea, la agenda de la Defensoría clave de este año es la reforma de la 22278, ¿no? Nos parece que es el momento, ya lo venimos diciendo en algunos lugares. Les comentaba, iniciamos 3 habeas corpus, en primer lugar por la privación de libertad de no punibles en 3 provincias, en Jujuy, en Salta y en la provincia de Buenos Aires. En las 3 provincias la justicia nos denegó los habeas corpus y estamos ahora en las Cortes Supremas o en los tribunales de esta provincia. Esto es una agenda clave, no me quiero ir mucho del tema, pero sí, obviamente, sí que involucra a la Procuración. Este año el objetivo es incidir fuertemente para que haya una modificación del régimen penal juvenil, que es uno de los aspectos que la Corte Interamericana recientemente, en este seguimiento de la sentencia que comentaba Sebastián, le solicita al Estado argentino, entre otros requerimientos, ¿no? La Corte Suprema en la causa Maldonado, en la causa García Méndez, el Comité de Derechos del Niño del 2002, para acá en todas las oportunidades señala la deuda que tiene el Estado en esta reforma legal. Nosotros agregamos sin bajar a la imputabilidad, ¿no? Entonces el debate acá es el rol del sistema de protección ante casos de delitos de chicos que cometen menos de 16 años, y no estamos haciendo el foco, ¿no? En que puedan las áreas de niñez trabajar con este tipo de chicos de una manera adecuada, sin un programita penal dentro del sistema de protección, para hacerlo claro. Y el otro tema importante es las condenas altas y las penas altas. Estamos relevando a través de diversos pedidos de información penas mayores a 10 años en todo el país, y en una provincia hemos detectado 2 condenas a prisión perpetua post fallo Mendoza. Así que bueno, en una apretada síntesis, me parece que era oportuno vincular al menos mi trabajo anterior como abogado particular en el marco de la sociedad civil y el rol que nos toca ahora. Me parece que la causa de prisión perpetua a menor de edad es, como son los aspectos resolutorios del fallo, que involucran un montón de aspectos, y como dice Sebastián, este aspecto de la tortura que sufrieron los chicos fue algo que nos fue saliendo. O sea, nosotros éramos abogados especializados en niñez,
no en ejecución penal, que este es otro gran tema, ¿no? Un poco la falta de perspectiva que tiene la ejecución penal en materia de niñez y la necesaria articulación de lo que es la ley 2671 con la ley de ejecución penal. Pero sí me acuerdo que nosotros introdujimos este hecho ante la Comisión Interamericana y fue con un mail que teníamos de, no recuerdo exactamente, pero era el área administrativa de la Comisión Interamericana. Creo que lo hicimos el mismo sábado o el mismo domingo, un mail directo contando todo lo que había sucedido, que esto está claramente documentado, si no recuerdo mal, en el informe de admisibilidad que la Comisión Interamericana decide eleva a la Corte Interamericana, que luego da lugar a la sentencia. Y si tampoco no me acuerdo, o sea, pensando en la osadía del servicio penitenciario y en la gravedad de los hechos, que ya habían comenzado las soluciones amistosas. O sea, yo creo que fue en este caso, no soy un especialista de litigio en el sistema regional de derechos humanos, pero creo que era tal la gravedad del caso que la Comisión Interamericana había decidido, sin decretar la admisibilidad formal, dar inicio a una solución amistosa, que acudíamos nosotros en reemplazo en calidad de abogado de los chicos y la doctora también, Estela Martínez, como defensora ante la Corte, que le había iniciado la petición. Solución amistosa que obviamente nunca llegó a ningún puerto. El Estado ofrecía alternativas verosímiles, de difícil cumplimiento, y bueno, acá está la prueba, que es la sentencia que condena al Estado, que aún la tenemos que monitorear su cumplimiento. Yo dejo acá si charlamos. ¿Qué tal? La que no me conoce, estoy en representación de Andrea Casamento. Soy Patricia Esteves de ACIFAD, soy vicepresidenta. Vine a este encuentro, escuchaba el relato acá de compañero de la Procuración. La verdad que de ACIFAD celebramos el encuentro, la invitación, y que después de tantos años se siga pudiendo visibilizar la problemática de la tortura, de las condenas altísimas que siguen pasando en nuestro país, que pasaron y que siguen pasando. En lo personal, venía pensando en el colectivo, qué decir, porque la que se encarga de esto es Andrea, pero justamente el caso de Lucas, yo comencé, soy familiar de una persona detenida también, condenada a muchos años, 25 años, y llevamos 23 años conociendo las cárceles argentinas. Venía pensando qué decir. Yo a Lucas lo conozco, conocí la cárcel hace muchos años, siendo muy piba, de 18 años, con una criatura de 1 año, en la unidad 24 de menores del complejo penitenciario de Marcos Paz. Lo conocí a Lucas ahí, éramos todos muy adolescentes. La primera persona que me dio una mano para poder entrar a una cárcel fue Marta, la mamá de Lucas, donde me llevaba con mi hijo en una camioneta con su mamá y sus abuelos, sus hermanitas, y ahí conocí el caso de Lucas Mendoza, cuando ella estaba desesperada y me indicaba cómo poder pasar adentro de un penal, porque era la primera vez que pisaba, muerta de miedo, y sabía la desesperación de Marta al ser condenado a su hijo a tantos años, y se sentía totalmente mal por la angustia que le llevaba tener a su hijo tantos años condenado. Yo creo que la cárcel, la perpetua y los años siguen en nuestros casos, en los familiares que trasciende a nuestras familias la pena. Después de muchos años volví a encontrarme con Marta en Ezeiza, en el complejo 1, donde justamente pasa lo sucedido de la tortura de Lucas
y del otro compañero de Lucas. El familiar estaba desesperado, angustiado, porque es verdad, los familiares tenemos muchos miedos en denunciar porque no sabes si al otro día lo vas a poder tener de vuelta en el teléfono. Teníamos mucho miedo, o sea, el caso de Lucas, de seguir denunciando, callarte la boca, no digas nada. Por suerte pudimos encontrar contención en la Procuración Penitenciaria, en otras organizaciones. Es importante que ayuden a la familia, que los contengan. Por eso, después de tantos años, después de muchos años, lo loco de la vida me llevó a encontrarme en un tribunal con mi compañera Andrea, denunciando lo mismo, en este caso con mi marido, en una tortura en el penal de Neuquén, en la 9, donde yo gritaba porque a mi marido me lo estaban torturando, donde en el juzgado me decían quédate tranquila porque lo están filmando cuando baja del camión y no le están haciendo nada, cuando todos los compañeros me llamaban y me decían fíjate porque a Dani te lo están matando. Andrea me acompañó, me asesoró, me llevó a CIFAD hace muchos años, hace 15 años. En ese momento estaba nuestra compañera Claudia Cesaroli, donde también nos acompañó, nos ayudó y nos dio fuerza también como para seguir en esta lucha. Y me vuelvo a encontrar con Marta después de tantos años, cuando ella ya había pasado por este caso y también ayudándome a mí para poder sacarlo a mi marido, todo desfigurado desde la cárcel de Neuquén. O sea, lo que yo pensaba, esto es un círculo de nunca acabar, que la tortura es también de ellos, pero también es de la familia. En estos momentos se siguen torturando personas detenidas en todo ámbito federal y provincial, porque en este momento estoy a cargo de la atención telefónica de la CIFAD, donde recibo entre 90 y 100 mensajes al día, con fotos como la que vimos, y también con la ayuda de la Procuración Penitenciaria y con la CPM podemos derivar, dar aviso, mostramos fotos crudas, pero es importantísimo poder acompañar al familiar para darle fuerza, para que no se quede callado, porque el familiar, como dije, tenemos mucho miedo que nuestro familiar termine en una bolsa negra. Lucas, por suerte, pudo salir. Sé que en este momento está con un arresto domiciliario, pero la pena, la condena trasciende durante muchos años y hasta ahora, porque Lucas sigue sin trabajo, está con la ayuda de Marta, pero la pena sigue. Por eso necesitamos acompañamiento a la familia y por eso volvemos a agradecer a la Procuración y a muchos organismos que hoy acompañan a CIFAD, para que estas cosas horribles que nos pasan a los familiares no nos sigan pasando, que nuestros familiares puedan velar por su condena, pero bien, que haya reinserción social para nuestros familiares, ayuda y contención. Así que bueno, nada, muchísimas gracias.